Quiero agradecer a la doctora Estela por la invitación. Es muy placentero para mí estar acá. Veo caras conocidas, el doctor Cadena, que muy probablemente comenzó todos los procesos que estaban hablando ahora, ¿no, doctor Cadena? No todo comenzó en el 99, probablemente, ¿no? Eh, y, al, y al doctor Hanna, que fue mi compañero de pupitre en el Banco de la República durante mucho tiempo. Bueno, como siempre, debo decir que las opiniones que voy a expresar acá no son opiniones mías, perdón, sí son opiniones mías, sino de la Junta Directiva del Banco de la República. Eh, bueno, si hay algo muy malo, tampoco es mío, entonces dejémoslo así. La doctora Estela me dijo que quería que hablara un poco de la coyuntura y de la coyuntura hacia el próximo semestre. Y entonces lo que yo voy a hacer es un poco hablar de dónde venimos para hablar un poco de la coyuntura de lo que creo que va a pasar en este año. Y luego voy a comentar y a explicar con algún detenimiento en qué se basan las proyecciones del Banco de la República en las dos variables más importantes que nosotros monitoreamos, que es el crecimiento y la inflación. Y posteriormente, para explicar por qué estoy acá, pues tengo que hablar un poco de política monetaria, digamos, me daría mucha vergüenza no hacerlo viniendo del Banco de la República. No sé cómo funciona esto muy bien, pero así no es. Perdón, listo, perfecto. El director de crédito público ha hecho una muy buena presentación y a mí me da un poco de pena hablar de un choque tan viejo. Cuando uno habla de coyuntura, estamos hablando por allá de un choque del 2014 y 2015. Y se me quitó un poco la pena oyendo al director de crédito público, porque él tiene razón en que fue un choque del cual seguimos hablando porque fue un choque muy fuerte para la economía colombiana. Este cuadro repasa algunos de los efectos que tuvo la caída de términos de intercambio y, ve algunos de los efectos que comentaba el director de crédito público. Entonces tuvimos una caída de las exportaciones de hidrocarburos de cerca del 70%, que está en la primera línea. Como se dijo en la presentación anterior, una disminución muy fuerte de la renta petrolera en proporción del PIB, una caída del ingreso nacional, que el ingreso nacional, fíjense que estas exportaciones eran parte de lo que Colombia, es buena parte de lo que Colombia vendía al exterior, que cayó de precio, y eso cambia el ingreso de los hogares y las empresas y el gobierno en Colombia. Y hay también unos efectos indirectos importantes, una caída de la inversión extranjera, especialmente en hidrocarburos, y otros efectos que son menos claros, pero que también son muy importantes, que tienen que ver con el efecto de los ingresos en dólares no petroleros. Y el problema es que nuestros principales socios no petroleros también dependen, la dinámica de sus economías también depende en buena parte de lo que ocurra con el petróleo. Este es el caso de Venezuela y Ecuador. Fíjense que las exportaciones a esos dos destinos, que son exportaciones no petroleras, también cayeron como producto del choque del petróleo. Y hubo un aumento en los spreads de nuestra deuda. Entonces fue un choque realmente muy importante. Y un segundo choque que recibió la economía en esos años, básicamente en el año 2016, fue un choque climático muy fuerte, fue un fenómeno del niño muy fuerte. Este es un indicador del fenómeno del niño, de la NOAA, y lo que cuando es alto son sequías, y lo que muestra es una sequía muy fuerte en el año 2015 y en el año 2016. ¿Qué implicaron estos choques? Dos desequilibrios muy importantes para la economía colombiana, también lo mencionó el director de crédito público. El primero, un déficit en la cuenta corriente, es la disminución en el precio del petróleo, lo que hace es una disminución muy fuerte de los ingresos del país, de los ingresos por exportaciones, de los ingresos corrientes del país. Y ahí tenemos el gráfico del ingreso del déficit en cuenta corriente, que llega a su máximo al final del año 2015. Del año 2015 al año 2017, y es buena parte de lo que voy a decir y por qué traigo estos gráficos, la economía lo que ha tenido es un proceso gradual pero sistemático de ajuste. Y por eso las cuentas fiscales, las cuentas externas se han venido ajustando. ¿Qué implicaron estos choques en términos de inflación? En un marco de política como el que nosotros tenemos de flotación cambiaria, cuando se caen los ingresos externos, lo
primero que pasa es que hay una depreciación muy fuerte del tipo de cambio, como la que todos ustedes recuerdan. Y eso tiene un impacto directo sobre los precios de lo que nosotros llamamos los bienes transables, los bienes que se importan del resto del mundo, o los que se pueden exportar, pero sus precios se pueden importar y exportar y sus precios son afectados por el tipo de cambio. Y el otro efecto muy importante sobre la inflación fue el efecto del clima sobre los precios de los alimentos. Entonces, por eso la inflación, que estaba en el 2014 en un nivel confortable, cercano al 3%, como ustedes saben, llegó al 9%, y un fenómeno que es un poco aún más preocupante para la autoridad económica es que las expectativas que los agentes tienen de la inflación al futuro también se subió, y se subió muy por encima de lo que es la meta del Banco de la República, que es del 3%. En términos de inflación es muy fácil saber cuál es el equilibrio. El Banco de la República le dice al país: yo quiero que el equilibrio sea este y esta es mi meta. No es tan claro en el caso de la cuenta corriente, es muy difícil saber qué indicador es un equilibrio razonable en la cuenta corriente. En el Banco de la República pues hemos hecho miles de estudios sobre ese tema, pero una metodología más o menos aceptada internacionalmente es que el déficit en cuenta corriente sostenible es aquel que hace que mi posición externa no empeore en términos del PIB con el resto del mundo. Y en este caso, a nosotros lo que nos da es que ese límite es 2.7%. Eso, por supuesto, tiene varianza, depende de muchos indicadores. Entonces, digamos que entre 2 y 3%, 2 y 3,5% puede haber algún grado de confianza más cercano al 3%. En ese contexto, yo soy un poco menos optimista que el director de crédito público, en el sentido de que la tarea en la parte externa se haya hecho completamente. Yo creo que se ha avanzado muchísimo. Como vemos en la gráfica que ya había presentado, cuando ustedes ven la línea anaranjada que está ahí en el gráfico de cuenta corriente, pues estamos un poquito por encima de 3%. Ayer salieron los datos del primer trimestre, el déficit del primer trimestre en cuenta corriente, y va en línea con la previsión del banco de que vamos a estar un poco por encima de 3%. A nosotros nos gustaría verlo más en el rango entre 2,5 y 3%, para tener una posición más sólida. Digamos, cuando uno hace algunos estudios sobre vulnerabilidad externa, más o menos lo que dicen es, realmente para tener una posición sólida externa en términos de vulnerabilidad, debemos estar entre 2 y 2,5%. Pero bueno, yo creo que buena parte de las vulnerabilidades, en el caso de inflación, pues sí estamos ya en tasas muy cercanas al 3%, tanto en la inflación observada como en sus expectativas. Entonces, lo que yo creo que podríamos decir es que después de semejantes choques, el ajuste fue gradual, y como mostraré al final de la charla, yo creo que ha sido exitoso, y en estas dos variables específicas que mostraban nuestros mayores desequilibrios, ese ajuste de 2015, 2016 y 2017 nos ha llevado de nuevo muy cerca al equilibrio. Ese ajuste, por supuesto, no sale de la nada. Cuando hay una caída tan importante en los ingresos, se tiene que ajustar el gasto interno de la economía. Si no se ajusta el gasto interno de la economía, pues se corre el riesgo de entrar en trayectorias externas insostenibles que llevan a maxi devaluaciones y salidas de capitales, como lo hemos experimentado en muchos países de América Latina. Entonces, ¿cuál es el mecanismo a través del cual este efecto se da? Pues en un ajuste muy importante, o el principal mecanismo es un ajuste muy importante de la demanda interna. Y eso es lo que vemos en este gráfico. La demanda interna estaba creciendo cerca de 6% en el año 2014, y por el efecto de la caída de ingresos, por el efecto de la depreciación del tipo de cambio y por el efecto de la política monetaria activa que siguió el Banco de la República, lo que hubo fue una desaceleración muy importante de la demanda interna, que pasó de crecer 6% a 0.8%. ¿Qué es la demanda interna? Como todos saben, es como todos los gastos que hacen hogares, empresas y gobierno, tanto en consumo como en inversión. Y lo que vemos es una desaceleración, un ajuste muy importante, sobre todo en el año 2016. Pero ese es un efecto muy importante, porque lo que hace es que el gasto de la economía se reduce y de ahora se vuelve mucho más consistente con los nuevos niveles de ingresos que tiene la economía, con los nuevos precios del petróleo. Tiene dos efectos muy importantes. Un efecto, y es que al haber menor demanda también hay una menor presión inflacionaria, y también nos ayuda a arreglar el gap de inflación. Sin embargo, lamentablemente, la experiencia de todas las economías es que no hay ajustes en el gasto sin que eso afecte el PIB, y eso fue lo que pasó. Entonces, por eso hay una disminución importante del PIB
sobre todo cuando los socios comerciales no están en una buena dinámica. Un ajuste en el gasto doméstico implica necesariamente un ajuste en la producción. De un menor nivel, como se ve, la línea azul es bastante más estable que la línea café, y en los últimos años está creciendo más que la línea café. Estamos creciendo más los ingresos que los gastos, y ese es un elemento crucial para el ajuste de la cuenta corriente y el ajuste antiinflacionario. Y este cuento va para hablar de la coyuntura, para decir que esos desequilibrios que se nos generaron con esos dos choques tan fuertes, pues dejaron al PIB golpeado. Entonces este proceso de los años 2015, 16 y 17 de ajuste en la demanda interna para ajustar esos desequilibrios, pues tuvo un efecto de desaceleración en el PIB. Ese no fue solamente un efecto colombiano, el problema de los términos de intercambio lo tuvimos muchos en América Latina, y en todas las economías, digamos, más modernas de América Latina, se vio un efecto similar. Lo que yo llamo LAC 5 son las 5 economías, digamos, los sospechosos de siempre: Colombia, México, Brasil, Perú y Chile, y LAC 3 solo las que están de esas solo las economías suramericanas que están en la Alianza del Pacífico, o sea, Chile, Perú y Colombia. Y lo que vemos es básicamente que tuvimos un efecto similar en los tres países. El efecto de los términos de intercambio lleva a la necesidad de un ajuste en el gasto, y esa necesidad de ajuste en el gasto lleva a un ajuste en el producto. Sin embargo, como ilustraré al final de la presentación, yo creo que ese fue un proceso necesario pero eficiente en Colombia. Sin embargo, para el corto plazo, lo que yo quería mostrar es que el PIB y la economía entra al año 2018, digamos, cascado, entra con una dinámica lenta, propia de un proceso de ajuste de este tenor. ¿Qué está pasando entonces este año y desde el último semestre del año pasado en términos de crecimiento? El ICE es el indicador de actividad real. El DANE acaba de cambiar las cuentas nacionales, el año de referencia a las cuentas nacionales. Entonces todavía no estamos en un periodo de transición donde la compatibilidad entre la medición del PIB que teníamos hasta diciembre pasado y la de este año es un poco difícil, por eso uso este indicador que es un poco más homogéneo. Y lo que muestra es que probablemente tocamos fondo en el primer trimestre del año pasado, y de ahí para acá ha venido un proceso lento de recuperación de la actividad económica. Y para pensar en el corto plazo qué puede pasar en la actividad económica, yo los invito a que pensemos en qué puede pasar en cada uno de los factores que son como la demanda de la actividad económica. Uno podría decir que la demanda total de la economía la podría distribuir en tres fuentes fundamentales de demanda. Uno, lo que demanda el sector privado, lo que demandan las familias y los hogares, tanto en inversión, las familias y las empresas, tanto en inversión como en consumo, y eso es más o menos el 66% del producto. Hay un 22% del producto que lo demanda el gobierno, lo demandan las administraciones públicas, y hay un 12% de ese gran total de la demanda total, de ese gran pastel de la demanda total, que lo demandan el resto del mundo, y que son las exportaciones. Entonces, para ver qué va a pasar hacia el futuro, yo creo que es una buena idea tratar de ver qué va a pasar con cada uno de esos componentes. ¿Qué pasó en el año 2017? Pensando en esos componentes, pensando en esa forma de analizar el crecimiento, pues básicamente lo que creció en 2017 fue el sector público. Está el gobierno, y las obras civiles tienen una parte, digamos, que son ejecutadas en su mayoría por el sector privado, pero tiene gran parte que son decisiones de política pública, del tipo de concesiones, también obras públicas en infraestructura, y está la gran inversión del país en escenarios deportivos por ser anfitrión de eventos internacionales. Y el segundo componente del crecimiento es el gasto público de las administraciones públicas. Entonces realmente el gran jalonador del crecimiento en el año 2017 fue el gobierno. Ahí vemos que el PIB creció 1,8%. Una línea intermedia puede ser la mayor parte del gasto privado, ese 66% que veíamos en el PAI, creciendo más o menos como el PIB, entre 1,5% y 2%, el comercio exterior muy lento, tanto en importaciones como en exportaciones, y un gran problema en el sector de edificaciones, con una caída de 2 dígitos en el año pasado. ¿Qué ha pasado en el primer trimestre de este año?
Lamentablemente, como les había comentado, el DANE estamos en un proceso de transición y con el DANE no ha podido aún o está en su cronograma para darnos una desagregación como la que teníamos en el año pasado. Esta es la máxima desagregación que tenemos para este año y más o menos lo que dice es el gobierno sigue siendo el principal jalonador del crecimiento, un crecimiento muy importante del consumo de las administraciones públicas, pero fíjense que el consumo de los hogares, si lo comparan con el año pasado, pues va teniendo un mejor crecimiento. El año pasado estábamos en 1.7% y este año ya estamos en 2.3%. Ya estamos teniendo alguna aceleración en la demanda privada. No sabemos muy bien qué está pasando con la inversión privada y con la inversión distinta de construcción, porque solo tenemos el agregado. Lo que sabemos es que la inversión va mal en el primer trimestre. El otro factor que se ha dinamizado son las exportaciones, y es una cosa que voy a hablar un poco más adelante. Fíjense que está en 1.3. El año pasado esas mismas exportaciones tenían una contribución negativa al crecimiento. Entonces, resumiendo, el crecimiento se ha venido dinamizando desde el segundo semestre del año pasado, el año pasado muy concentrado en el sector público, este año en el primer trimestre también, la parte externa va mejorando, la parte de los hogares va creciendo lentamente y en la parte de edificaciones no sabemos en qué otras partes de inversión seguimos teniendo problemas en el primer trimestre de este año. ¿Cómo es el reflejo de eso en los sectores en la economía? Los que son los sectores azules son los sectores que usualmente tienen más relación con la demanda privada, los amarillos, los verdes, perdón, tienen una relación entre demanda privada y exportaciones y los rojos con el gasto público. Entonces, como hemos visto, el sector público es importante, está creciendo al 7%, el sector financiero, ustedes son el principal dinamizador de la economía desde hace 2 o 3 años, y van creciendo al 8.4%, pero lo que me parece más interesante es que el conjunto de las ramas que tienen que ver con el gasto privado va creciendo cerca del 3%, está ahí en una línea cercana al 3%. Los que tienen más que ver con el comercio exterior están mejorando su crecimiento, aunque todavía es inferior al del PIB, que es el caso de la agricultura y la industria, sobre todo la industria. Construcción y minería son 2 sectores que tienen unos problemas muy específicos de los cuales ya hablé en la gráfica anterior. Teniendo eso en mente, la proyección del banco es que vamos a tener una aceleración en el crecimiento de este año con respecto al año pasado. Nuestro punto central de pronóstico es que vamos a tener un crecimiento de 2.7% este año y aún más en el año superior a 3% en el año 2019. Y yo quiero contar brevemente por qué estamos pensando eso. Y yo hablaría de 3 puntos que tienen que ver con esa desagregación que yo hice al principio. Primero, un punto que tiene que ver con el dinamismo de la economía mundial, otro punto que tiene que ver con la demanda pública y finalmente hablar un poco de la demanda privada. En términos de la demanda externa, pues tiene que ver con el crecimiento de la economía mundial y de nuestros socios comerciales. Acá vemos el crecimiento de este trimestre contra el mismo trimestre del año pasado, como lo hacemos en Colombia, que es un poco distinto a lo que se hace en los países desarrollados. Pero lo que se ve en términos generales en Estados Unidos y en la zona euro es un crecimiento sostenido. El último trimestre en la zona euro fue un poco más bajo, pero son niveles de crecimiento muy importantes en comparación a lo que se venía teniendo. Japón algo más de varianza, pero en general, exceptuando el último trimestre, mejores comportamientos, y el Reino Unido sí no ha tenido un mejor comportamiento en contra, digamos, de lo que va en el resto del mundo. Pero en general en los países desarrollados tenemos un mejor desempeño. Y en los grandes países emergentes, también digamos que Rusia y Brasil, que eran países que venían cayendo hasta el segundo trimestre de 2017, hasta el segundo trimestre de 2016, pues comienzan a crecer ya sostenidamente y en el caso de China e India se siguen manteniendo tasas de crecimiento importantes. Entonces tenemos un escenario de alto crecimiento externo. Esto se ve también en el crecimiento de nuestros socios comerciales. La línea negra en el gráfico lo que muestra es cuánto han venido creciendo y lo que son nuestras proyecciones para este año. No son crecimientos de antes de Lehman, pero sí es una trayectoria más sostenida y sistemática de retornar a tasas de crecimiento más altas para la demanda de nuestros productos.
Ese aumento en la actividad económica en el mundo pues tiene un efecto en los precios y básicamente en los precios de materias primas, y estos son los términos de intercambio. Ahí vemos el gran ajuste que tuvimos en 2014 con la caída de los precios del petróleo, pero en la medida en que los precios del petróleo y otros minerales que exportamos están recuperándose, también tenemos un mejor pronóstico y desempeño en los términos de intercambio. Entonces tenemos mejores noticias en el frente externo, tanto en cantidades como en precios. Y esas noticias ya comenzaron a tener efecto. Primero los invito a que veamos lo que ustedes tienen a su derecha. Esa es una relación entre el crecimiento del PIB de los socios comerciales y las exportaciones industriales. Acá hablamos mucho del efecto del tipo de cambio sobre las exportaciones, se comenta mucho en la prensa y eso sin duda debe ser importante, pero el principal determinante del crecimiento de las exportaciones industriales es cómo crece la demanda. Y cómo crece la demanda depende del PIB de los socios comerciales. En la medida en que este PIB se ha ido recuperando y que proyectamos que se siga recuperando, pues esa es una buena noticia para las exportaciones industriales. Eso ya se comienza a ver, o sea, se ha comenzado a ver con fuerza desde el último trimestre del año 2017, y ya ustedes ven un crecimiento importante de la línea amarilla que está en el gráfico a la izquierda, que ya lleva varios meses creciendo en promedio al 10%. Entonces, un primer efecto positivo es un aumento en la economía mundial y una aceleración de las exportaciones. Eso de lo que yo estaba hablando eran exportaciones de bienes, pero también una mejor economía mundial lleva y pues cambios que ha tenido sin duda el país, lleva a mejoras en el turismo, en los ingresos por turismo. Los ingresos por turismo vienen incrementándose, como está en la línea azul del gráfico, y en la medida en que la economía mundial viene mejorando, pues también viene mejorando los mercados laborales en el resto del mundo y donde viven los colombianos, especialmente en Estados Unidos y en España, y por eso las remesas también se vienen incrementando. Entonces son factores del resto del mundo que afectan positivamente el desempeño económico, una parte por significar directamente un aumento en las exportaciones y otra parte como las remesas por significar un ingreso que en varias regiones del país como el Valle y el Eje Cafetero significa una mayor demanda de los hogares. Una segunda parte tiene que ver con la demanda pública. La demanda pública es interesante. Cuando la gente habla de un aumento en el gasto público, inmediatamente voltea a mirar al ministro de Hacienda y al director de Crédito Público y al director de Presupuesto. Sin embargo, la mitad o un poco más de la demanda pública no depende de ellos, sino depende del gasto regional y local. Y en ese tipo de gasto hay un ciclo político muy marcado. Los primeros años son años cuando llegan los gobiernos locales, son años de baja ejecución. Hay una cantidad de normas y de la práctica misma del gasto local que hace que sea bajo, pero a medida que va pasando la administración se va aumentando el gasto. Aquí tengo tres ciclos electorales y lo que ustedes ven es que en el tercer año de gobierno siempre el gasto se aumenta, el gasto es dinámico. Este es el tercer año del gobierno de las administraciones regionales y locales, por eso yo creo que ha habido un impulso importante de la demanda por cuenta del gobierno y muy probablemente va a seguir en lo que resta del año. Finalmente, hablemos del pedazo de la demanda que está más quedado, pero que es el más grande, que es el más importante, que es el de la demanda del sector privado. Y lo que yo quiero mostrar allí es primero una serie de indicadores DIRES. El primero es un indicador de aversión al riesgo que tenemos en el Banco de la República. Por supuesto, entre más aversión al riesgo hay menos deseo de los hogares y las empresas por demandar bienes y servicios y la economía se vuelve más lenta. En la medida en que ese índice baja, la economía es más dinámica. Entonces ustedes pueden ver ahí el gran aumento en la época de Lehman y el aumento también muy importante y duradero en la época de la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, desde mediados del año pasado este indicador viene bajando, o sea, eso es una buena noticia para la demanda de los hogares y las empresas, y este es un indicador adelantado que tiene una correlación muy alta con la demanda privada. Entonces yo creo que esto lo que muestra es que de escenarios o de momentos de una demanda privada muy restringida, vamos a momentos más normales, vamos a momentos más cercanos al equilibrio.
Y eso se constata con las diversas encuestas. Aquí lo que muestro en los demás partes del gráfico es la evolución de la confianza de consumidores, industriales y comerciantes y en todos los escenarios va repuntando. Los niveles no son altos, pero va repuntando, lo cual muestra unos indicadores líderes que dirían que va a haber una mayor demanda privada, no excesivamente alta, pero una mejor demanda privada en los trimestres venideros. Y lo que nosotros llamamos datos duros, ya datos de ventas, pues eso comienza a verse en las ventas al comercio. Muy mal el año pasado el dato de crecimiento de ventas del comercio, pero en este trimestre ya tiene una recuperación en niveles bastante altos del 5%. Entonces, yo creo que los tres indicadores que he mostrado muestran los factores de aceleración y por qué creemos que va a haber una aceleración moderada del crecimiento. No estamos pensando en aceleraciones como las que, por ejemplo, tuvimos a principios de los 2000. Sin embargo, hay factores de incertidumbre y que hacen que esta aceleración sea moderada. Y yo quiero hablar de tres cosas: de las condiciones financieras internacionales, del nivel inicial de endeudamiento de la economía y de la aversión al riesgo de ustedes y sus demás pares en el sistema financiero. Sobre la parte de la financiación de la economía, pues yo creo que nuestro principal referente es la política monetaria en Estados Unidos, y lo que vemos acá es cómo han ido moviéndose las expectativas del mercado y las expectativas de los miembros de la Reserva Federal sobre las tasas, y vemos un movimiento sistemático hacia la alza. Cada vez es más probable una política monetaria más dura en el margen en Estados Unidos, y eso pues ya obviamente en la medida en que buena parte de eso tiene efectos persistentes y se espera que sea persistente, pues se ha trasladado a la curva de tesoros y ha tocado incluso plazo largo, un plazo de 10 años. Como ustedes saben mejor que yo de todas estas cosas, pues los tesoros hace poco llegaron al 3%, que era un número que hace mucho tiempo que no se veía. Una buena pregunta de las economías integradas financieramente con Estados Unidos es: ¿qué implica este crecimiento en la tasa de interés en Estados Unidos? ¿Cuál es el mecanismo de ajuste de las economías a ese aumento en la tasa de interés? Y pues obviamente hay dos candidatos. Un candidato primero es que ese aumento se transmita a las tasas de interés domésticas. Aquí yo muestro como los principales países emergentes la tasa de interés de Estados Unidos entre mayo y junio, realmente entre junio del 2017 y mayo de 2018, se ha subido cerca de 76 puntos básicos. Turquía, obviamente aquí también hay factores idiosincráticos, pero es interesante que en casi todo el mundo emergente las tasas también han subido. En el caso de Turquía, India y México parecía haber una sobrereacción. México muy parecido a Estados Unidos, un mercado, como ustedes saben, muy integrado. Hay un lote intermedio donde está Chile, Colombia, Indonesia, que es una economía muy grande, importante, Corea, Brasil, igual de importante que Indonesia, donde ha habido un ajuste, pero menos que, digamos, uno por uno vis a vis Estados Unidos, y hay economías donde la tasa de interés doméstica no ha sido su factor de ajuste, como las que se mencionan allí. Sin embargo, a pesar de esto, del aumento en la tasa de interés en Estados Unidos, los flujos de capital hacia la región han seguido llegando, tanto en deuda como en acciones. También en Colombia ha seguido llegando, pero están más volátiles. Digamos, en mayo, por ejemplo, ya los flujos de capital han sido menores y probablemente estén en cero o ligeras salidas. Entonces, hay ya alguna volatilidad que mi concepto está relacionado con el sesgo de la política monetaria en Estados Unidos. El otro indicador el otro variable posible de ajuste es el tipo de cambio, y en los países productores de commodities lo que hemos visto este año es el choque de dos gigantes. Un gigante que es el efecto que tiene sobre el tipo de cambio y los capitales en las economías emergentes, la recuperación de los términos de intercambio, pero por el otro lado y en sentido opuesto, el efecto que tiene una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos. Y eso lo que ha llevado es una inmensa volatilidad cambiaria. Aquí lo que muestro es la volatilidad cambiaria en tres países productores de commodities de América Latina. Y fíjense que los datos de hoy están la volatilidad condicional del tipo de cambio, y los datos de este año son en general mayores que los del año pasado por el choque de esas dos fuerzas tan grandes y en sentido opuesto sobre lo que puede ser el valor futuro del tipo de cambio.
Entonces este aspecto de las facilidades de financiamiento y lo que implica en términos de tasa de interés y volatilidad cambiaria, digamos que no es hoy una talanquera para el crecimiento, pero sí es un factor de incertidumbre para poder consolidar una recuperación vigorosa. Un segundo factor de preocupación tiene que ver con el aumento en el endeudamiento. Digamos que si vamos a comenzar un ciclo de recuperación, comenzamos este ciclo de recuperación con un nivel de deuda muy superior en los hogares y en las empresas al que habíamos visto en otros momentos de recuperación, como en el 2003, por ejemplo, que salíamos de la gran crisis de finales del siglo pasado. Entonces eso hace que la recuperación pueda ser probablemente menos dinámica que lo que tuvimos en algunas experiencias en el pasado. Y otro aspecto que tiene que ver probablemente con eso es cierto sesgo, digamos, conservador de los establecimientos de crédito. En este caso, aquí tenemos un índice de qué tan propensos a prestar están los intermediarios financieros, y lo que vemos es que por lo menos hasta el año pasado, tanto en crédito de consumo como en crédito comercial estaban, digamos, conservadores. Parece haber algún cambio en el primer trimestre de este año, que es el último punto, pero pues es un elemento para ver. Entonces, dentro de este escenario general de mejores noticias y de una moderada recuperación, pues estos son elementos que pueden generar incertidumbre y que deben seguir siendo vistos y evaluados. El otro aspecto es en los aspectos relevantes que los inversionistas, o sea, ustedes señalan para la inversión, pues hay tres puntos gruesos. Uno, los factores externos, que tienen que ver con lo que sospecho que tiene que ver con lo que hemos hablado de la política monetaria en Estados Unidos. Otro, el crecimiento económico mismo y de las condiciones sociopolíticas. Yo creo que en la medida en que vayamos dilucidando cómo se desenvuelven los factores externos y las condiciones sociopolíticas, pues podemos tener se puede despejar, digamos, buena parte de las inquietudes sobre las decisiones de demanda de las empresas acerca de inversión. Una vez viendo el crecimiento, quiero pasar a hablar un poco de inflación, de cuáles son nuestros pronósticos. Como mostré al inicio de la presentación, pues tanto la inflación como las expectativas, como la inflación básica, aquella que saca los choques menos duraderos de las medidas, ha ido convergiendo a nuestra meta del 3%, y eso sin duda es para nosotros una gran noticia, y nuestros pronósticos es que van a estar cerquita a eso hacia el final del año. Esta es nuestra estructura de pronósticos con toda la estructura probabilística, y ahí lo que muestra es que con un 70% de probabilidades vamos a estar en el rango de control que tenemos, y vamos a estar en el punto medio de nuestro pronóstico muy cerca a lo que es nuestra meta de inflación. Eso ocurre tanto para el total de la canasta como para los bienes que son más relacionados con la política monetaria y la demanda, que son los que no son alimentos ni regulados. También van convergiendo al 3% en línea con lo que son los objetivos de la política monetaria. ¿Por qué razones creemos que eso va a ser así? Que la inflación bajó y se va a quedar ahí muy cerca de nuestra meta. Y yo diría que en orden de importancia son, primero, que por ese ajuste en la demanda que les comenté al principio de la presentación y el efecto que eso tuvo sobre el PIB, hoy tenemos excesos de capacidad instalada. Hoy la capacidad instalada es mayor que la demanda y eso lleva hacia abajo los precios. Eso también se ve en excesos de capacidad en el mercado laboral, o sea, desempleo, por la desaparición de los choques del pasado. En la medida en que el precio del petróleo se ha recuperado, ya no tenemos ese efecto, en nuestra proyección central ya no tenemos ese efecto de evaluación, y en la medida en que la inflación ha ido bajando, hay una menor inflación inercial. También es muy importante el anclaje que hemos visto de las expectativas. Anclaje es que las expectativas están sistemáticamente cerca de donde la autoridad monetaria dice que quiere y va a estar la inflación. La brecha del producto, como les he mostrado, este es un indicador que muestra la diferencia entre la capacidad productiva de la economía y lo que en efecto se está demandando, y lo que muestra este indicador es que estamos en exceso de capacidad instalada, como he dicho. Eso lo que genera es una presión hacia unos precios controlados, hacia una inflación. En el mercado laboral este efecto también se ve,
esta es la tasa de desempleo nacional y de 13 ciudades. Hay un indicador que se llama la NAIRU, ese es como el desempleo que sería propio de no tener presiones inflacionarias. Si el desempleo está por debajo de ese indicador, vamos a comenzar a tener presiones inflacionarias. Sin embargo, el desempleo está a medio punto por encima de lo que ese indicador señalaría, entonces por el lado del mercado laboral tampoco tenemos importantes presiones inflacionarias. Y por el lado de costos de materias primas, digamos de costos no laborales, pues están creciendo cerca del 2%, de manera que tampoco hay una presión inflacionaria importante. Los choques se han disipado en la medida que el precio del petróleo se ha recuperado, la devaluación se frenó y hoy los precios más relacionados con la devaluación crecen menos de 2%, y en la medida en que se recuperó y normalizó el clima, pues también el precio de los alimentos se normalizó. Consistente con todo esto, nuestras proyecciones de inflación se han moderado, se han acercado al 3%, y consistente también con esas proyecciones de inflación, las expectativas tanto de los analistas económicos como la de las personas que transan en el mercado de deuda pública están muy cerca al 3%, en el caso de los analistas muy cerca al 3,3%, y en el caso de los mercados de deuda pública más cerca al 3,5%, pero en general están cerca a la política, a la variable del banco. Y esta, que es una gráfica que lamentablemente no me quedó completa, muestra unos ejercicios estadísticos que hacemos sobre qué probabilidad hay de que la meta esté desanclada realmente. Y pues hoy los ejercicios muestran que es muy baja, muy cercana a cero la probabilidad de que esté desanclada. Entonces, en la parte de inflación yo creo que hay más un parte de tranquilidad, tenemos excesos de capacidad instalada, tenemos credibilidad como Banco Central, los choques que nos subieron la inflación ya no están presentes, y la política monetaria pues tiene un grado de credibilidad alta. ¿Qué riesgos estamos viendo en ese pronóstico? Pues uno tiene que ver con lo que vimos de la volatilidad externa. Si hay problemas de financiamiento que aumenten el tipo de cambio, es un riesgo posible y eso puede afectar la proyección de inflación. Y otro tiene que ver con la oferta agrícola, que siempre tiene un grado de predicción bastante bajo. Finalmente quiero hablar de política monetaria. Nosotros, en la medida en que teníamos un aumento en la inflación y un déficit de cuenta corriente creciente, sabíamos que teníamos que dar la señal para reducir la demanda interna. Y la señal para reducir la demanda interna y además anclar las expectativas de los agentes en nuestra meta era subir la tasa de interés. Por eso la subimos. En la medida en que estos desequilibrios se fueron moderando, como vimos al principio de la presentación, comenzamos a reducir la tasa de interés de intervención. Hoy, como todos ustedes saben, está en 4,25%. ¿Qué quiere decir ese nivel de tasas de interés para la postura de la política monetaria? Digamos que siempre se discute si esta es una política, si la política monetaria le está restando dinamismo con la economía o le está dando dinamismo a la economía, si la política monetaria es restrictiva o expansiva. En este gráfico he puesto dos ideas de tasa neutral que hemos tenido en el banco. La primera idea es la tasa que calculábamos antes de que Estados Unidos comenzara a subir las tasas de interés, y era más o menos 140 puntos básicos. En ese contexto, con la línea café, pues fuimos muy contraccionistas, pero ya estamos siendo expansionistas en por lo menos 40 puntos básicos con la postura actual. Sin embargo, es muy probable que con el aumento de tasas de interés en Estados Unidos nuestra tasa neutral también suba algunos puntos. Algunos estudios hablan de 180 puntos básicos. De ser así, somos aún más expansionistas hoy en día con nuestra postura monetaria. Entonces, nuestra postura monetaria, después de haber sido contraccionista para solventar los dos desequilibrios que mostré al inicio de la presentación, hoy es claramente expansionista para soportar el crecimiento de la economía. Esta disminución en la tasa de interés nuestra pues se ha ido traduciendo en todas las tasas de interés del sistema financiero. Acá tengo la transmisión a las tasas de interés pasivas, tanto de CDTs como la ETF, y vemos una transmisión más o menos del 60% de nuestra tasa, que es bastante normal. En el caso de la parte activa, en general en la parte comercial, la transmisión ha sido cercana al 100%, en el caso del crédito ordinario, que es la parte más grande de la parte comercial, la transmisión ha sido muy rápida. No así, ha sido motivo de preocupación y discusión en la Junta hacia la tasa de consumo, pero ya comenzamos con más fuerza a ver la transmisión
a lo largo de este año. Entonces, en la política monetaria, como he dicho, después de tener un sesgo contraccionista, hemos ido hacia un sesgo expansivo que trata de ayudar a la recuperación del producto. ¿Y cuál es el gran riesgo desde el punto de vista macroeconómico que yo creo que tiene que tener en cuenta la autoridad monetaria? Pues es el riesgo de un ajuste desordenado de los mercados de capitales. En ese sentido, pues ¿cuál es una idea de política monetaria sensata? Es una idea prudente que vaya balanceando qué tanto puede ayudar a la actividad económica sin dañar el equilibrio que ha logrado en los otros dos factores y que le dé seguridad acerca del financiamiento externo. Por eso hemos renovado la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario, que complementa nuestras reservas, que de cerca de 47.000 millones, pues vamos a tener reservas disponibles por 58.500 millones de dólares como un seguro de liquidez, por si hay algún efecto, un efecto negativo de un ajuste desordenado de los mercados de capitales. Yo no sé cómo estoy de tiempo, pero si tengo 3 minutos más quisiera compartir, salirme un poco de la coyuntura y compartir una cosa hacia mediano plazo. Esta gráfica lo que muestra es qué tan eficiente ha sido el ajuste. Fíjense que el choque que tuvimos tiene que ver mucho con exportaciones, bien sea por las exportaciones directa de petróleo y minerales, como por el efecto que tuvo ese choque sobre el crecimiento de nuestros socios no petroleros, Ecuador y Venezuela, que también dependía de petróleo. Entonces el efecto grande fue sobre exportaciones. Y ahí vemos la relación entre la caída de exportaciones y, y la desaceleración en el crecimiento económico. Todos esos punticos son países productores de commodities. En todos ellos las exportaciones cayeron, todos ellos se desaceleraron. La línea roja, el rombo rojo es Colombia. Colombia se desaceleró, le cayeron las exportaciones, pero la desaceleración que tuvo fue mucho menor que lo que permitiría prever semejante choque en exportaciones. Si nosotros tuviéramos un comportamiento como el que tuvo el resto del mundo, tendríamos una desaceleración como el que indicaría la recta negra que hay ahí en el gráfico. Entonces nuestra desaceleración, que en efecto existió, fue mucho menor que lo que se podía prever ante semejante choque en exportaciones. Yo creo que eso es una muestra de que el ajuste fue gradual, razonable e importante. Pero salgámonos un poco más del corto plazo y vamos un poco más hacia el mediano plazo. Esta es la tasa de crecimiento del PIB per cápita desde los 50, y yo creo que con razón en los últimos trimestres hay algún desánimo de los agentes por el crecimiento. Sin embargo, no hay que olvidar con lo que ha pasado en el país en estos 20 años. Estos 20 años son los 20 años seguidos de mayor crecimiento per cápita de la economía colombiana en los últimos 60 años. Son los mejores años en bienestar para la economía colombiana. Son crecimientos cercanos al 2.5% per cápita, y yo creo que ese es un logro que no se debe echar a la basura. Hacia el futuro, creo que el objetivo de la economía colombiana debe ser conservar por lo menos esa tasa de crecimiento per cápita. Y eso tiene que ver con una variable que no voy a mostrar acá, que es la productividad, con el crecimiento de la productividad. Uno de los factores importantes del crecimiento en la productividad es que la gente tenga dónde ahorrar. Y otro factor importante es que ese ahorro sea trasladado a los mejores proyectos de inversión. Ese es el reto que ustedes como sistema financiero y como fiduciarias creo que tienen hacia el futuro. Dándole las gracias a la doctora Estela, muchas gracias por la atención.